at the foot of the ladder. Mi nombre es Olaya Camacho y este es mi oficio. Los primeros atisbos de la odontología aparecen en el año 2600 a.C., cuando se encuentran en los textos egipcios notas sobre médicos y curanderos que trataban los problemas dentales. Entre el año 800 y 2500 a.C., los etruscos y fenicios utilizaron bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. El primer odontólogo del que tenemos noticia fue un egipcio llamado Hesi-Re. Además de médico y escriba, era responsable de tratar las dolencias dentales de los grandes faraones. Por tanto, la odontología se inició en el año 300 a.C. con los médicos egipcios, los cuales incrustaban piedras preciosas en los dientes. En el año 650 después de Cristo, varios médicos indios identificaron más de 75 dolencias orales. En esa misma época, en Roma se utilizaba ya el oro para cubrir algunas necesidades dentales. Este material era usado para cubrir algunos huecos a modo de empastes. En el año 1250, los barberos franceses comenzaron a realizar el oficio de dentistas y en 1790 salió al mercado la primera silla creada para dentistas, aunque hasta el año 1839 no se abrió la primera escuela de odontología, la Escuela de Cirugía Dental de Baltimore. En 1728 se publicó el libro del que es reconocido padre de la odontología, Pierre Fauchard. Su obra, El dentista cirujano, se dice que fue la primera en brindar una descripción completa científica de la odontología. En 1815 se inventó la seda dental y en 1896 el primer aparato de rayos X para la boca. Ya en los años 70, los primeros tratamientos de odontología a base de brackets salieron al mercado dental y en 1989 ya era posible comprar tratamientos blanqueantes para realizarse en casa. En 1980 ya se hablaba de implantes como alternativa a los dientes y en 1954 los avances continúan y en Suiza se inventa el cepillo eléctrico. A partir del año 2000, los avances tecnológicos han permitido a la odontología avanzar a pasos agigantados. Los brackets son sustituidos por tratamientos de ortodoncia transparente y los implantes son uno de los tratamientos más demandados. Hola, ya cuéntame, ¿te viene de vocación? ¿Es familiar? ¿Cómo entras en este mundo? Hombre, este mundo es muy vocacional. El que no le guste esta profesión, no creo yo que se pueda estar todo el día trabajando de dentista sin que te guste. Termino mis estudios en el 2002 y sabía que quería ser dentista, bueno, desde antes de terminar el BUP, que era lo que se hacía entonces. ¿Dónde estamos, Olaya? Pues estamos en uno de los gabinetes de la Clínica Dental Baluarte. Y aquí supongo que es donde pasas la mayoría del tiempo, ¿no? Gran parte de mi vida la paso en esta habitación. ¿Me puedes contar qué tenemos en esta habitación? Pues súper importante, lo que tenemos aquí es el sillón dental. El dentista sin sillón apenas puede hacer nada. De hecho, una unidad dental buena pues ayuda un montón al dentista en su trabajo. ¿Es el sillón, que es ergonómico, es cómodo? Sí, bien sentado el paciente, el sillón está hecho para que el paciente esté cómodo. Distinto es que nos ponemos muy nerviosos, nos sentamos muy mal y entonces no apoyamos bien la espalda y muchas veces nos levantamos porque no nos hemos sentado bien. Bien correctamente sentado está súper cómodo. Tienes que tener mucha psicología, ¿no? Porque no sé qué pasa, pero el dentista nos pone nerviosos. Sí, mucha. La verdad es que no te das cuenta de que esta carrera tiene tanta parte psicológica hasta que ya no trabajas el día a día y ahí te das cuenta de que tanto para los adultos como para los niños
Esto tiene un componente psicológico muy grande, que tienes que hacer que se sientan a gusto y que te dejen trabajar lo más a gusto posible. ¿Qué es lo que más teme la gente que viene, los clientes, los pacientes? ¿Qué es lo que más temen? En general el dentista tiene muy mala fama, ¿no? Como una predisposición a que no nos va a gustar el dentista. Muchas veces no es para tanto, es una cosa que tenemos heredada y que tenemos convencimiento de que el dentista es terrible y no es así. Luego es verdad que hay pacientes que son más difíciles o menos difíciles, pero en general el dentista hoy en día no tiene mucha complicación, es un ratito de estarse sentado, quieto y siguiendo bien las instrucciones no tienes por qué tener más problemas. 1, 2, que tengo apuntado, Moni, que le toca. Un poquito la cartera aquí. Sí, lo ha pasado aquí de improviso, sin decir nada. ¿Qué es lo primero que se hace con alguien que viene por primera vez al dentista? Lo primero que tiene que hacer el dentista es un diagnóstico, súper importante. Por desgracia hoy en día hay ciertas franquicias que nos han hecho pensar que el dentista es pues el que ejecuta un tratamiento que te vende un comercial. Eso no es así. El dentista es el médico de los dientes, de la boca. De hecho fuimos médicos hasta hace muy pocos años. El dentista es una carrera superior, no es una diplomatura. Entonces el dentista va a hacer un diagnóstico importantísimo. Sin diagnóstico no vamos a ninguna parte. No puede llegar al dentista y decir, vengo a hacerme un empaste en esta muela. Bueno, o un blanqueamiento. Eso es lo que tú crees que necesitas, pero yo soy la que tengo que diagnosticar si necesitas un empaste, si necesitas una extracción, si necesitas una endodoncia, si en tu caso el blanqueamiento está adecuado para ti o no. Eso es un diagnóstico. Eso es lo mismo que hace cualquier otro médico. Tú vas al dermatólogo y te va a hacer un diagnóstico de la mancha que le enseñas. No vas y le dices, vengo porque esta mancha es no sé qué y me mande usted no sé cuánto. Por desgracia, ya digo, últimamente tenemos ese convencimiento de que el dentista es una especie de tienda y no es así, para nada. ¿Y eso qué nos enseña? Eso que... Son pruebas radiográficas para ver un colmillo que tiene incluido el paciente. ¿En el diagnóstico no se utilizan aparatología? Sí, claro. En el diagnóstico necesitaremos la luz, imprescindible, para ver bien. Espejos para ver las partes difíciles de la boca. Necesitaremos muchas veces una radiografía. Necesitaremos también a veces del aspirador agua-aire, que nos va a eliminar restillos y poder ver mejor lo que vamos a diagnosticar. Muchas veces también utilizaremos otro tipo de sistemas para el diagnóstico, para una oclusión, utilizaremos papeles de tinta, un montón de cosas. El diagnóstico ya te digo que es súper importante. A partir de ahí, un plan de tratamiento. Un plan de tratamiento. Un plan de tratamiento que a veces suele durar meses. Efectivamente. Hay que tener paciencia, ¿no? Por eso hay que hacer siempre un buen plan de tratamiento, ordenando bien qué es lo que necesitamos hacer, qué va a ser primero, qué vamos a ir tratando, cuánto tiempo va a pasar entre una cosa y la otra, no ir trabajando a lo loco. Cada persona es un mundo, la cicatrización de unas personas es diferente a otras, las edades, los huesos de la mandíbula, todo eso influye. Influye todo. También va a influir el paciente, la patología previa que traiga. Es decir, pacientes que son diabéticos, pacientes que están recién infartados, pacientes que se están tratando un cáncer, que hoy en día, por desgracia, hay muchísimos pacientes en esta situación. Todo eso nos va a influir en nuestro plan de tratamiento. Ahí está la lamparita y después hay algo que es lo que más miedo, rechazo o no sé, vellos de punta nos entra, que es un ruidito. Un ruidito del dentista. El ruidito del dentista, ¿qué es lo que provoca ese ruidito del dentista?
La turbina. A ver. Estos instrumentos, ¿vale? Estos son la turbina y el contraángulo, que son los que hacen el ruidito, vamos a escucharlo. Sí. Ay. ¿Y qué hace eso? Esto es imprescindible en nuestro trabajo. Esto funciona, es eso, una turbina y un contraángulo, un micromotor, que se le colocan una serie de fresas y funciona pues para eliminar tejido de los dientes, eliminar caries, eliminar trocitos de diente que no nos gustan, eliminar empastes, efecto taladro. Vale. Una fresa y una máquina que gira y al girar hace que la fresa corte. Fresa. Sí, Y ese nombre muy de huerto, ¿no? de fresa, fresa. De toda la vida, ¿no? Diríamos broca en el taladro, ¿no? Le metemos una broca al taladro y a la turbina le ponemos una fresa. Vale, entonces tenemos el... ¿Me has dicho? La turbina, La turbina. Vale, ¿qué más? el contraángulo, que hace otro tipo de ruido que como menos agudo. Ese no da tanto miedo. Vale. Bueno, la turbina gira mucho más rápido que este, ¿Ah? claro. Ahí está la diferencia. Por Vale. eso tenemos dos instrumentos distintos. Y los otros dos que estamos viendo ahí. Esto es un ultrasonido, que es el que se le acopla una punta para hacer la limpieza dental, Sí. porque la limpieza se elimina, el sarro lo eliminamos con un ultrasonido. No nos lo comemos con una fresa ni nada, sino que el ultrasonido al apoyarlo lo despega. Ujú. Y esto es una jeringa de agua y aire para eliminar restitos, para lavar, para... El agua es súper importante en el trabajo del dentista. Sí. Mucha gente dice, ¡oh, qué de agua hecha! Es que es imprescindible. Ya. El agua hace que el diente no se reseque, no se caliente, y para trabajar con seguridad hay que trabajar con abundante agua. Ujú. Después tenemos en este lado, bueno, pues para ir limpiando, ¿no? El paciente va limpiando los restos ahí. Claro, aquí pondríamos el vasito para el agua y esto es la escupidera, que se llama así, que no se llama de otra manera. ¿Y qué tenemos aquí en este lado? Los aspiradores, que también hace un ruido característico del dentista. Ajá. Los aspiradores sirven para ir llevándose el agua que yo voy echando Sí. y la salivita que le sobra al paciente. Ujú. Bueno, y esto sería lo más, digamos, usual, lo que Claro. se utiliza siempre. Sí, Pero sí. ya después, dependiendo del tratamiento, tenemos otra. Infinidad de cosas. Por ejemplo, una endodoncia. Una endodoncia lleva un montón más de cosas. Llevan otro tipo de motor que nos... Aparte de usar esto, llevaremos otro tipo de motor, llevaremos localizador de ápice, radiografías pequeñas, irrigadores, activadores de la irrigación. Necesitamos... Vale, eso es una endodoncia. La endodoncia es de los trabajos más delicados, largos, que hay que hacerlo muy cuidadoso. Una extracción es más fácil Sí, suele ser más fácil. y o extracción o endodoncia, o qué es lo más común. Lo que más hacemos en el día a día, Sí. está claro que son caries, ¿no? Sí. Para hacer caries lo que ¿Un vamos a hacer empaste? es empaste o endodoncias cuando las caries ya son más profundas, lo que viene a ser limpiezas y extracciones. Sacamos muchas muelas, ¿eh? Aunque nos parezca que hoy en día ya nadie se saca una muela. Sacamos muchas muelas, porque esperamos mucho para ir al dentista. Y muchas veces cuando llega el paciente No hay ya nada no que tiene hacer. posibilidades. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Hay veces que es mejor de raíz. No es que sea mejor, es que ya es imposible. Porque una cosa es quitar un nervio y otra cosa es, por ejemplo, una muela que ya no te ofrece una reconstrucción. Ujú. No sirve para nada que tú te quites el nervio si luego la muela no se presta a poner una muela para masticar, que es la idea. Por ejemplo, Rocío, aquí tenemos preparado para una endodoncia. La endodoncia, como te he dicho, es un trabajo muy minucioso, muy metódico. Necesitamos muchas cosas
muchas cosas pequeñitas. Aquí están las limas. Todo esto funciona también con un movimiento rotatorio, como hemos dicho con la turbina, que giraba y así era como se comía el tejido. Pues en la endodoncia también, lo que pasa que mucho más despacito el de la endodoncia. La turbina rueda 300.000 revoluciones por minuto. Esto no, esto va mucho más despacito. Y luego tenemos aquí, una vez que conformamos los conductos con estas limas, los conductos son el interior de la raíz, donde estaba el nervio. Pues irrigaremos con las jeringas, que también muchas veces el paciente cuando ve la jeringa de la endodoncia se piensa que vamos a poner un pinchazo, y no es así, solamente lo utilizamos para lavar, para desinfectar. Y después rellenaremos con este tipo de sistema, con gutapercha. La gutapercha es una especie de resina, familia del plástico, digamos, que sirve para rellenar esos conductos. Y esto que tenemos aquí es un horno de gutapercha, para calentar la gutapercha antes de meterla en el conducto. Eso es lo que huele, ¿no? Cuando te están haciendo una endodoncia, lo que huele es la clorina, huele como a piscina. Y es porque estamos desinfectando con un derivado del cloro. Y huele el gabinete a clorina, y parece que estamos en verano. Pues afortunadamente en la clínica Baluarte hacemos de todo, porque somos varios profesionales y cada uno toca una rama, así que podemos atacar todo tipo de problemas. Mi compañera Blanca hace la ortodoncia, tenemos un cirujano maxilofacial que nos hace las grandes cirugías y la prótesis y el resto de odontología en general, que es mayormente lo que yo me encargo. Cuando se complica una extracción, es verdad que a veces se pasa un momentito un poquito más difícil, porque claro, en un quirófano el paciente está dormido, en el sillón dental el paciente está despierto. Entonces, cuando una extracción se complica, tienes que abrir un poco más, hay más sangrado, el paciente ve el aspirador y ve que está aspirando más sangre de la cuenta, se pone más nervioso, tienes que intentar relajarte tú y pasarle a él la relajación, evitar que se te ponga más nervioso de la cuenta. Y esos momentos, pues sí, claro, necesitas de mayor psicología para llevar al paciente a donde tú quieres, al momento colaborador, para que la extracción se resuelva lo mejor posible. ¿Por qué no se duerme al paciente? Muchos quisieran estar dormidos en el dentista, ¿eh? No se duerme porque son muchas cosas las que se tiene que hacer un paciente en el dentista, entonces no nos podemos permitir el lujo de hacer una anestesia para hacer un trabajo que se puede hacer sin ella. Es verdad que actualmente tenemos, por ejemplo, el óxido nitroso, que es el gas que vemos en las películas americanas desde hace un montón de años, que últimamente se está utilizando más en España, que hasta hace poco no lo veíamos en ninguna parte. Y sí que es verdad que ahora en el ambiente del dentista y en los partos se está utilizando mucho el óxido nitroso. Pero el óxido nitroso solo nos va a ayudar a echar un poquito de valor, un poquito de eso, ese momentito en el que te tomas una copa de más y te envalentona, pues ese es el efecto del óxido nitroso. No es más, no te quedas dormido, no pierdes la conciencia. Entonces solamente es una ayudita para ese paciente especialmente nervioso, que le cuesta tanto venir, y entonces con el óxido nitroso pasa una sesión un poquito más suave. Mira, estos son cepillos interproximales. Esto es súper importante. Esto nos va a facilitar la higiene entre diente y diente. Porque cepillarnos solo los dientes muchas veces no es suficientemente eficaz.
Habrá personas que tengan mucho espacio entre diente y diente y necesitan usar este tipo de cepillo. ¿Y ese tipo de cepillo es fácil de manejar? Sí, sí. Yo suelo tenerlo siempre aquí porque me encanta enseñárselo al paciente, darle un espejo, enseñarle cómo lo paso y cómo lo tiene que hacer él en la casa. Y así es como se anima a la gente a usarlo, porque si no se lo muestras no se animan. Supongo que habrá tamaños, ¿no? Porque Claro, date cuenta que está poniendo cada uno un tamaño. Por eso también lo ideal es que se lo elija yo aquí para que sepa cuál es el tamaño adecuado para los espacios que él tiene. Mínimo una vez al año el paciente debería hacerse una revisión dental. Si el paciente además tiene problemas, por ejemplo, de encías, pues 2 veces al año es lo correcto. Hombre, con frecuencia el paciente acude al dentista cuando ya tiene un problema. Es una cosa que hacemos aquí, que no deberíamos hacer, porque el dentista es un profesional que nos puede ayudar mucho en la prevención y nadie acude o casi nadie acude al dentista para hacerse una simple revisión dental. Casi todo el mundo aparece cuando ya tiene un dolor o un problema. Mira, Rocío, también es súper importante en el gabinete dental, que va a ser una mezcla entre ambulatorio, quirófano ambulatorio y a veces incluso hace de un quirófano un poquito más allá. Entonces la limpieza, la desinfección y la esterilización son súper importantes. Habrá materiales que se desinfectan porque son lo que precisan y luego otros materiales que se tienen que esterilizar. ¿Cómo se esterilizan? Con el autoclave. Y normalmente van embolsados como estos, porque estas bolsas llevan un marcador que nos indica que el instrumento ha sido correctamente esterilizado. Es importantísimo acudir a un sitio en el que estemos seguros de que todas estas pautas se hacen correctamente. Claro, esto es un ultrasonido, pero para los instrumentos, tú metéis los instrumentos y se le desprende lo que tenga pegado. Y esto ya es el esterilizador. Esto esteriliza igual que cualquier quirófano de verdad, de cardiovascular, por ejemplo. ¿Veis? Como es digital ya lo lleva todo marcado, te dice cómo la ha hecho el ciclo, si la ha hecho bien, mal, regular, cuánto pesaba lo que había. Al ser una clínica vuestra, también tenéis parte de empresaria. Sí, también. Esa es la parte que se nos da un poco peor. Porque lamentablemente no te enseñan en la facultad nada de empresa, nada. No tenemos mucho tiempo, la vida de la mujer trabajadora y madre se hace un poquito complicada, pero bueno, ahí lo llevamos, hacemos lo que podemos. Siempre con ilusión y con ganas, ¿no? Siempre, y además que yo tengo la suerte de compartir la clínica con mi socia Blanca, y entonces nos apoyamos mutuamente, llevamos una vida muy parecida, las dos somos madres, entonces sabemos comprendernos y repartir el tiempo lo mejor posible. Pues ya saben, este es mi oficio y aquí estoy en Clínica Dental Baluarte esperando a todos los pacientes que quieran venir a vernos.